Gracias a todos, gracias siempre a la Institución Universitaria de Barranquilla por este espacio tan importante y tan interesante. Lo primero es indicarles, ¿no? Cuando pensamos en innovación, muchas veces pensamos en conexiones, en redes, en cómo podemos avanzar, cómo podemos ser mucho más disruptivos, ¿no? Y algo importante acá es que el progreso no ocurre por casualidad. Y eso es algo muy importante. En esta presentación vamos a estar hablando mucho de las alianzas estratégicas, de las colaboraciones estratégicas y cómo las colaboraciones estratégicas juegan un rol clave cuando hablamos de diplomacia de la innovación. Lo primero es hablar un poco del contexto, ¿no? Estamos en un contexto cambiante, principalmente después del COVID-19, mucha disrupción, mucho cambio, más interdependencia. Creo que muchos de ustedes se han dado cuenta también de los niveles de interdependencia que estamos manejando actualmente, ¿no? La necesidad también de actuar de manera conjunta frente a las soluciones a retos globales, ¿no? Una de las soluciones que estuvimos evidenciando fueron efectivamente las vacunas que se generaron para el COVID-19 y eso tuvo como consecuencia que teníamos que trabajar de manera mucho más conjunta, a nivel bilateral, a nivel multilateral también entre los diferentes países. ¿Qué más? Bueno, mucha más colaboración, mucho más sistemas abiertos, un crecimiento también muy importante frente a la economía del conocimiento, ¿no? Incluso países como Colombia, países emergentes, se están planteando estrategias reales, por fin, después de mucho tiempo, frente a la economía real del conocimiento. Vemos también una concentración geográfica de clusters y de hubs de innovación, ¿no? Eso también es algo que estamos viendo, pero también en las relaciones internacionales vemos una situación, ¿no? Que es el nacionalismo, el proteccionismo, ¿no? Eso también lo estamos viendo mucho, el crecimiento también de ciertos países frente a tendencias de derecha también, ¿no? Eso también es algo que estamos experimentando bastante a nivel global. Y un nuevo orden mundial. En estos momentos todo se está como reacomodando, entonces no sabemos hacia dónde nos está llevando este nuevo orden mundial. Esa es una realidad. Y bueno, entonces aquí una pregunta provocadora para ustedes, para que vayan pensando también. La pregunta es si estamos preparados para liderar, ¿no? Porque cuando hablamos de diplomacia de la innovación, debemos pensar, ¿no?, en pasar de consumidores a creadores, ¿no? Nosotros consumimos innovaciones, creo que todo el tiempo consumimos de innovaciones todo el tiempo. Ahorita el compañero que estaba aquí exponiendo hablaba de diferentes innovaciones, ¿no? Y todo el tiempo estamos consumiendo esas innovaciones. Entonces la pregunta es si estamos preparados realmente para liderar, realmente para producir innovaciones, ¿no? Esa es una pregunta, como dicen por allí, un poco pringamosera, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de diplomacia de la innovación, el concepto de diplomacia, muchos de ustedes lo conocen, y la diplomacia parte de una estrategia que normalmente hace parte, ¿no?, de lo que es la política exterior de un país, ¿no? Muchos de ustedes lo saben. La diplomacia hace parte normalmente de Cancillería, de Presidencia, de Vicepresidencia. Muchos de ustedes conocen en Colombia la Agencia Presidencial de Cooperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diplomacia es una estrategia pública, ¿ok? Eso es algo, creo que todos sabemos, la diplomacia hace parte de la política pública. Pero entonces ustedes dirán, ¿por qué estás hablando de diplomacia de la innovación? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que hacemos, incluso con lo que hacemos desde instituciones de educación superior. Porque si bien desde una concepción tradicional, la diplomacia es una estrategia como tal, pública, en las concepciones actuales de la diplomacia tenemos incluso nuevos roles y nuevos actores de la diplomacia.
Si tradicionalmente teníamos actores de lo público, ya sabemos, por ejemplo, actores subnacionales, actores nacionales, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita, la agencia presidencial, presidencia, etcétera, alcaldías, gobernaciones son actores subnacionales, por ejemplo. En las nuevas concepciones de la diplomacia hay otros actores que juegan un rol. Y dentro de esos otros actores tenemos empresas, tenemos startups, tenemos spin-offs, tenemos también la academia, institutos, centros de investigación. Esos son otros actores que también juegan un rol dentro de las llamadas nuevas diplomacias. Entonces, bueno, la diplomacia de la innovación, ¿qué busca? Insertar, esa palabra muy importante acá, ¿no? Insertar estratégicamente a un país. Si estamos hablando del nivel nacional, si estamos hablando del nivel subnacional, por ejemplo, si estamos hablando de Barranquilla, a una ciudad, si estamos hablando del departamento del Atlántico, un departamento, ¿no? En esa escena internacional y en esos ecosistemas internacionales de innovación. ¿Y cómo? Por medio de asociaciones internacionales o alianzas estratégicas enfocadas en la innovación tecnológica. ¿Ok? Entonces, nuevamente volvemos al concepto de las asociaciones estratégicas o de las alianzas. O sea, para yo poder hablar de diplomacia de la innovación, de diplomacia de la ciencia, tengo que hablar de relacionamiento, tengo que hablar de alianzas estratégicas para poder lograrlo. ¿Ok? Y eso es la base. Y bueno, en otras palabras, la diplomacia de la innovación, ¿qué es lo que busca? Fortalecer los sistemas de innovación de los países. ¿Para qué? Para tener más competitividad. ¿Ok? Entonces, ese es el background que queremos. Cuando hablamos de diplomacia también es muy importante tener en cuenta el concepto de la influencia. Y cuando yo quiero hablar de diplomacia de la innovación, quiero empezar a influenciar el diálogo en torno a la innovación, ya sea en la región de América Latina o a nivel global. Al final de esta presentación vamos a estar hablando, se corrió ahí un poco, vamos a estar hablando también sobre un ejemplo de Brasil y cómo Brasil lo está logrando, porque en América Latina un gran referente de diplomacia de la innovación es Brasil, ¿ok? Con una estrategia que tiene enfocado a la internacionalización de las startups brasileñas, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, tenemos, cuando hablamos de diplomacia de la innovación, ideas, principios, visiones, políticas, estrategias enfocadas a eso, a poder internacionalizar las tecnologías que estamos generando, digamos, en nuestra región, en nuestro país, ¿ok? Y para eso son muchos temas clave que tenemos que tener en cuenta. Investigación y desarrollo, cómo estamos haciendo producción en investigación y desarrollo, cómo es el ecosistema que yo tengo en torno al emprendimiento tecnológico, estoy apoyando el emprendimiento de base tecnológica, sí o no, esa es una pregunta importante. Los ecosistemas de innovación que tengo también en mi región, en mi país, cómo son esos ecosistemas, cómo es la producción y el comercio de alta tecnología. Estas son preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo es el financiamiento de riesgos y el desarrollo de capital humano calificado? Una problemática que evidenciamos, por ejemplo, en un país como Colombia, es que tenemos mucho brain drain, tenemos a muchas personas que se van del país, ¿ok? Todavía tenemos mucho esa problemática y eso afecta de manera directa cómo nosotros podemos apoyar al desarrollo de esos ecosistemas de innovación que estamos necesitando para ejercicios de diplomacia de la innovación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estar viendo diversas manifestaciones de la diplomacia de la innovación. La primera es que promueve la transferencia de tecnología y yo creo que eso es algo que ya estamos viendo con diferentes o en diferentes espacios. Vemos también incluso cómo puede impulsar a empresas basadas en tecnología. También incluso atrae proyectos de investigación, desarrollo, innovación. Podemos, si tenemos las condiciones, ¿no? A nivel local, a nivel departamental, a nivel territorial, podemos atraer proyectos, ¿no? De investigación, desarrollo e innovación.
conectando no solo el talento, sino la infraestructura y recursos. Puedo jalonear recursos a nivel global que me permitan el desarrollo de la innovación desde mi territorio, ¿no? También, como les decía, responde a desafíos globales. ¿Quién me dice un desafío global que se le ocurra? Aquí en el Congreso hemos hablado de varios. Desafíos globales, a ver. ¿Cuál? El calentamiento global. El tema del uso responsable de la energía, excelente. ¿Cómo? La redistribución de la riqueza. Bueno, ahí hay varios retos que han venido abordando. Y positivo, por medio de la diplomacia de la innovación queremos responder a esos desafíos globales, porque la innovación es un lenguaje y la innovación es un lenguaje global, ¿ok? ¿Qué más? Normalmente en el marco de estos ejercicios estamos apoyando la investigación básica también, ¿no? Y creando los cimientos científicos. Por eso también cuando hablamos de innovación no podemos desligarlo del concepto de formación, porque tenemos que tener las bases para formar a los futuros innovadores también. Entonces vamos a ver también un poco los roles de los actores. Ahorita hablábamos la importancia de los actores de gobierno, de los actores de lo público, porque para poder hablar de diplomacia, así sea a nivel subnacional, tengo que tener actores de lo público, ¿ok? Entonces, el gobierno crea esas políticas de apoyo, financiamiento e internacionalización para las startups, por ejemplo, para las spin-offs, para las innovaciones que se generen. Las universidades y centros de investigación, esto, bueno, pensé que era para señalar, pero ya me di cuenta que no. Las universidades y centros de investigación crean las tecnologías, ¿no? Ayudan a sus estudiantes también, fomentan a sus estudiantes para la creación de nuevo conocimiento, de nuevas tecnologías, ¿no? También tenemos incluso otros roles clave, como las empresas de tecnología, porque las empresas de tecnología van a ser parte, obviamente, de ese ecosistema. Las asociaciones integran también las necesidades y fomentan esa retroalimentación para soluciones mucho más inclusivas y que puedan representar a los diferentes actores. Entonces, acá una pregunta clave es, en este escenario o en este background que acabamos de presentar, ¿cuál es el rol de las instituciones de educación superior en este proceso? Si tú me dices, Luisa, que la diplomacia hace parte, hombre, de las actividades que hacen a nivel nacional, a nivel subnacional, también los gobiernos subnacionales, Atlántico, Barranquilla, ¿cuál es el rol de las instituciones de educación superior en ese proceso ya? Entonces, las instituciones pueden hacer muchas cosas. Como les decía, generación de conocimiento. Puedo tener las condiciones institucionales que le permitan a mis estudiantes, a mis profesores, ser grandes innovadores. Puedo formarlos también para eso y formarlos con habilidades globales, inter y transdisciplinares que le permitan participar en el diálogo global. ¿Qué más? Cuando hablamos de los procesos de internacionalización desde las instituciones de educación superior, podemos crear esas alianzas de las que estábamos hablando, alianzas con sector público, con sector privado, con tercer sector, ¿no? ¿Qué más? La transferencia de conocimiento. La academia es un puente para la transferencia de conocimiento. Eso es algo que no podemos olvidar. También, obviamente, hace parte de ese diálogo global. Es ese puente que favorece el diálogo entre diferentes actores de diferentes países y te da la sostenibilidad ante estrategias. Cuando tenemos una alianza estratégica, si tengo un actor de gobierno, se acabó el periodo de gobierno, tengo que ver a quién van a reemplazar acá, quien me da la sostenibilidad para que el proyecto y la acción continúe, puede ser la institución de educación superior, porque tiene mucho más sostenibilidad en estos ejercicios, su gobernanza, ¿no? Entonces les pregunto, ¿por qué no declarar a la innovación como un bien común global? ¿Qué les parece? Después de todo lo que han visto en por allá me dicen que sí, lo que han visto en este
Congreso. Y bueno, la confianza, la cooperación, ¿no? Y la visión compartida, objetivos compartidos, son el ADN de la diplomacia de la innovación. Si yo no tengo confianza con mis socios, si yo no tengo ejercicios de cooperación, incluso un background de cooperación en el pasado y objetivos compartidos, va a ser muy difícil, ¿no?, que podamos abordar estos ejercicios de diplomacia de la innovación. Entonces vamos a ver algunas prácticas de diplomacia de la innovación de acuerdo con el marco de referencia de diplomacia de la innovación de Sao Paulo. Quizás alguno de ustedes lo conoce. Este marco de referencia ya tiene un par de años, no ha sido actualizado, pero me parece que incluye prácticas muy buenas que podemos incluso considerar para una región como la nuestra, ¿no? Entonces, algunas prácticas que podemos tener en diplomacia de la innovación. Lo primero, facilitar el acceso al mercado internacional de industrias y tecnologías nacionales. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a las industrias y a las tecnologías que estoy generando aquí en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico, a que puedan insertarse en el concierto global? Obviamente no van a ser todas las industrias ni todas las tecnologías. Allí hay que hacer estudios clave en donde nosotros realmente podemos competir, ¿no?, en el escenario internacional y con qué otros países también, ¿no? Porque obviamente una cosa es la generación de conocimiento desde el norte global, otra cosa es la generación de conocimiento desde China, una cosa diferente es la generación de conocimiento desde Colombia, ¿ok? Entonces tenemos que ver con quién podemos competir y en qué áreas y sobre todo con quién podemos aliarnos en este proceso, ¿ya? Ayudar también al acceso de innovaciones tecnológicas extranjeras para abordar esos retos que tenemos en nuestro país. Entonces viene ese segundo punto, que es esas innovaciones extranjeras que hay, cómo los conecto con las problemáticas que tengo aquí en mi región, en mi departamento, en mi ciudad, ¿ok? Un tercer punto, atraer esas inversiones extranjeras directas, ¿no?, que sean clave para investigación y desarrollo. Un cuarto punto, negociar y promover transferencia internacional de tecnología. Esto es clave, debemos participar en esas negociaciones. Esto es supremamente importante. 5, las diásporas científicas. Yo creo que ya de eso se había hablado un poco en este congreso y en los congresos, me parece que los años anteriores también. Debemos movilizar a nuestras diásporas para poder mover la innovación. Las diásporas son puente de innovación, ¿ok? Eso es algo que no podemos desconocer porque ellos están trabajando para esos gobiernos, para esos, ya sea en esos gobiernos o en esas instituciones o en esas empresas a las cuales queremos acceder con nuestra tecnología, ¿ok? Entonces tenemos que identificar a esas diásporas. Vincular también los ecosistemas de innovación subnacionales y nacionales con sus homólogos internacionales. Aquí es muy importante todo el tema de hermanamiento, por ejemplo, ¿no?, de hermanamiento de ciudades, conocer también ciudades similares, qué están haciendo en ciencia y tecnología, ¿ok? Y cómo podemos fomentar, ¿no?, ese diálogo a nivel subnacional. Muchas veces estamos esperando que a nivel nacional fomenten el diálogo, pero nosotros desde el nivel subnacional debemos promocionar la ciencia que se hace en Barranquilla, la ciencia que se hace en el Departamento del Atlántico. ¿Qué espacios de relacionamiento estamos teniendo para eso? No hay que esperar a que tengamos una estrategia nacional de promoción de la CTI. A ver, si esperamos eso, creo que se nos va el bucecito, ¿oyeron? ¿Qué más? Identificar estrategias y buenas prácticas de innovación extranjeras para mejorar lo propio, ¿ok? Eso es algo muy importante, esa identificación de buenas prácticas. De eso también se trata mucho la diplomacia de la innovación. Identificación de buenas prácticas, de casos internacionales para mejorar las políticas a nivel nacional y a nivel subnacional, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, tenemos también ciertas otras dimensiones. Acá les estaba hablando un poco, esperen un momentico, acá les estaba hablando más bien de la estrategia nacional y subnacional, y acá les voy a hablar un poco de la dimensión cooperativa ya un poco más global, ¿ok? ¿Cómo podemos insertarnos a nivel global?
Muy importante definir esos marcos jurídicos y esos acuerdos, ¿ok? Esto lo podemos ejercer a nivel bilateral y multilateral, ¿no? Influenciar acuerdos que apoyen ese intercambio, por ejemplo, de tecnologías, ¿no? También tenemos que fomentar la participación en redes internacionales de innovación. No sé si acá estamos ya trabajando o participando activamente en redes internacionales de innovación. Esto es muy importante cuando hablamos de diplomacia de la innovación. Y cuando hablamos de diplomacia de la ciencia, también las redes científicas, cómo estamos trabajando en redes científicas internacionales, los investigadores también, qué rol están asumiendo en esas redes. ¿Soy yo un investigador más o hago parte de algún comité, estoy liderando algún comité, hago parte del board? ¿No? Son roles totalmente diferentes, ¿ok? Promover programas de cooperación bilaterales, regionales, interregionales para la innovación, ¿ok? Esto es ya la dimensión, como les digo, más cooperativa a nivel de las Américas o a nivel global. También podemos incluso mejorar esas bases de datos internacionales sobre la innovación, aportar datos para eso, fomentar soluciones innovadoras para la gestión de bienes públicos mundiales, promover y facilitar la movilidad internacional de investigadores, pero también de innovadores, de personal técnico, ¿ya? Participar y avanzar en un régimen internacional de propiedad intelectual, esto es súper clave, y adoptar y fomentar la innovación en la cadena de valor global. Bueno, y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la buena práctica de Brasil? ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Ok? Brasil tiene un programa de diplomacia de la innovación que está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a ver un poco qué hace ese programa, qué está haciendo ese programa actualmente. Lo primero, hace mapeos de ecosistemas de innovación. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, aquí un ecosistema que principalmente que tiene startups de base tecnológica aquí en Barranquilla, estoy hablando en borrador, entonces hago mapeos de ecosistemas similares, veo cómo puedo ayudar a mis startups en su proceso de internacionalización. O sea, esos mapeos son supremamente importantes. ¿Qué más? Tiene una segunda dimensión, que son los seminarios y las conferencias internacionales, que esto, digamos, en diplomacia de la ciencia se llama mucho la influencia, ¿no? La promoción. Normalmente en esos seminarios y conferencias estamos promocionando, estamos lanzando, estamos mostrando las capacidades que tenemos en innovación, ¿no? Otro tema clave aquí que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de la movilidad son las misiones de startups y programas de incubación cruzada, ¿ok? Entonces, acá ellos tienen recursos del orden nacional asignados para misiones de startups, para internacionalizar las startups, para llevarlos a otro nivel, a otros países, ¿ok? Algo muy clave también aquí en estos ejercicios es que Brasil tiene a diplomáticos enfocados exclusivamente en el tema de innovación, ¿ok? Tienen una línea de trabajo donde forman a sus diplomáticos para apoyar los procesos o ese programa puntual de diplomacia de la innovación. Eso es algo que en Colombia no tenemos, ¿ok? Y esto es algo que obviamente facilita mucho estos ejercicios. ¿Qué más? Ellos también tienen ciclos de webinarios temáticos para generar awareness, conciencia sobre estos temas, ¿no? Y la participación también en ferias tecnológicas internacionales a gran escala para llevar nuevamente las startups brasileñas a otro nivel, a las ferias globales y mostrarlas a nivel internacional. Algunas iniciativas también destacadas que ellos tienen, programas sectoriales, el Día de la Innovación, la Semana de Innovación Brasil y China también tuvo mucho éxito, la verdad fue una semana bastante conocida a nivel internacional. Todo va a depender también el enfoque que le demos a diplomacia de la innovación desde nuestro territorio, desde Barranquilla. ¿Cuál va a ser el enfoque de Barranquilla? Entonces ahora vienen aquí las preguntas pringamoseras del final. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? ¿Qué vamos a querer mostrar a nivel internacional? ¿Qué vamos a querer promocionar? ¿Qué queremos atraer? ¿Ya? ¿Y qué queremos mostrar a nivel global? Entonces, les pregunto, innovemos juntos, ¿no? Es ahora
pero con perspectiva global. ¿Qué significa en la perspectiva global? Que obviamente miro hacia el exterior, pero tengo en foco también las situaciones, las necesidades y las capacidades locales que tengo. Les pregunto a cada uno de ustedes de cierre, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para esto? ¿Qué se les ocurre? Con eso llego al final de mi presentación.